Ok, buenas tardes. Yo también quisiera hacer un poco de historia de lo que nosotros hemos hecho en el programa de praderas de INEA Chile. Una experiencia en genética y fisiología de praderas perennes principalmente. Y en esta tarde vamos a tomar como caso de estudio la alfalfa. Sin embargo, nosotros hemos trabajado con varias especies perennes de especies forrajeras, leguminosas forrajeras, entre las que les puedo mencionar, para los colegas de otros países, trébol blanco, lotus corniculatus y lotus tenis, y últimamente hemos estado trabajando muy intensamente con alfalfa. La temática o el problema que nosotros abordamos a partir de nuestras líneas de trabajo, de nuestras líneas de investigación, es principalmente el desplazamiento de la ganadería hacia ambientes con restricción. Chile se ha tornado en los últimos años en un país altamente intensificado en la fruticultura de exportación. Por lo tanto, la ganadería y los rubros de menor rentabilidad han sido desplazados hacia ambientes donde la fruticultura no puede entrar, ambientes donde los suelos tienen restricciones de disponibilidad de agua de riego, los suelos tienen restricciones probablemente de drenaje y de baja fertilidad. Y en estos ambientes con restricciones, tanto de tipo edáfica como también de disponibilidad de agua de riego, es donde las praderas y la ganadería hoy día se está desarrollando. Por lo tanto, nuestro foco histórico ha sido desarrollar germoplasma, identificar germoplasma de especies forrajeras perennes, leguminosas perennes, con el propósito de que puedan crecer, desarrollarse y producir forraje en ambientes con restricciones. En los últimos años también se ha sumado todo el efecto del cambio climático. La literatura mundial indica que los ambientes mediterráneos, que son muy pocos en el mundo, son probablemente los más susceptibles a los efectos del cambio climático. Nosotros en nuestros ambientes mediterráneos desarrollamos agricultura principalmente de secano, donde tenemos una temporada estival de casi 6 meses. 6 meses en que lo más común en estos últimos años es que no cae ni una gota de agua de lluvia. Por lo tanto, cualquier especie perenne con la que yo quisiera trabajar necesita sobrevivir 6 meses sin ninguna gota de agua que venga desde la lluvia. En estas circunstancias, en estas condiciones, los climas mediterráneos son súper vulnerables en términos de su productividad y de su rentabilidad. La producción de forraje, que deriva posteriormente la producción de carne, leche o cualquier otro derivado, es dependiente de la cantidad de agua de la lluvia. Si produzco menos forraje, se limita toda la cadena productiva posterior. Por lo tanto, es fundamental desarrollar especies, variedades de estas especies que se puedan adaptar a estas condiciones. El cambio climático en Chile, probablemente los colegas extranjeros se van a ir expertos en climatología de Chile porque se ha tocado en todas las presentaciones, pero en términos generales nosotros, este es un perfil histórico de las precipitaciones en Chile por décadas. Estos puntitos rojos es un índice de disminución en las precipitaciones. Cuando este índice disminuye de 80 significa que hemos tenido años secos. Entonces, en la historia climática de nuestro país nosotros estamos acostumbrados a tener 2 o 3 años secos por cada década, ¿ya? Donde el índice este está abajo del umbral histórico. Sin embargo, en la última década todos nuestros años han sido secos, con una disponibilidad de agua, una caída pluviométrica menor a lo normal. Y esto es lo que nosotros hemos llamado acá en Chile la mega sequía. Hemos estado ya en la última década todos los años con años de baja disponibilidad de agua. Entonces, son las dos problemáticas que queremos abordar. La ganadería está siendo desplazada hacia ambientes pobres y además tenemos que hacer la producción de forraje en ambientes con menor disponibilidad de agua. Y en esta travesía hemos probado muchas especies. Lo que yo les quiero comentar ahora, cómo hemos ido ingresando a esta condición del secano mediterráneo. El secano mediterráneo de Chile se caracteriza principalmente por tener suelos muy pobres, de baja fertilidad y con niveles de pluviometría desde los 500 milímetros donde se puede hacer agricultura hasta los 1200. Entonces tenemos un rango de precipitaciones muy amplio, con temporadas estivales o temporadas de primavera-verano donde no cae ni una gota de agua, que va desde los 4 a los 6 meses. Y en estas condiciones se probaron distintas especies perennes que podrían adaptarse a estas condiciones y se llegó a la conclusión, después de un experimento ya de 3 o 4 años, que la alfalfa
presentaba una alta productividad en estas condiciones que yo les he descrito y además una alta persistencia, que son algunos resultados que también comentó Carlos esta mañana. ¿Por qué la alfalfa? La alfalfa tiene muchos atributos como leguminosa, ¿cierto? Además, como especie forrajera, es la reina de las especies forrajeras debido a su alta capacidad de producción de forraje, tanto en condiciones de riego como de secano, forraje de alta calidad. Además, es una leguminosa, como toda leguminosa, pero en particular la alfalfa es una especie que tiene una alta capacidad para fijar nitrógeno atmosférico. Una producción de alfalfa anual podría fijar en condiciones de secano entre 200 y 250 kilos de nitrógeno por hectárea al año, lo cual es gratis. La alfalfa tiene un alto valor agronómico, además tiene una tolerancia a la sequía intrínseca que está principalmente por su alta capacidad de desarrollo radical. También tiene algunas características de tolerancia al frío, pero que no va a ser nuestro foco en esta presentación. Pero además tiene un montón de servicios ecológicos que permiten contribuir a lo que comentaba Carla, una agricultura también climáticamente inteligente, en el sentido que la alfalfa tiene por su capacidad de penetrar en el suelo con su sistema radical, puede aumentar la infiltración de agua en el suelo. Además, permite la captura, al tratarse de ser de una especie perenne, no es necesario estar preparando suelo y sembrando todos los años. Y además facilita la captura de carbono a través de la incorporación de las raíces al suelo. Además, en muchos estudios de modelamiento climático se ha demostrado que la alfalfa va a ser una de las especies más adaptadas a las condiciones de los nuevos escenarios climáticos. Acá están los distintos escenarios climáticos en el presente, a mediados del siglo y a finales del siglo, y se ve que la alfalfa, a diferencia de muchos cultivos, podría incluso hasta incrementar su producción de biomasa en escenarios de cambio climático, pero este es un ejercicio bajo condiciones de riego. La ventaja que tiene la alfalfa es que una especie, para las condiciones de cambio climático, es una especie C3, por lo tanto, el incremento en las concentraciones de carbono podría tener un efecto de fertilización sobre el metabolismo fotosintético de esta especie. Y además su capacidad que tiene de absorber agua de estratos muy profundas en el suelo. Lo que ahora quiero entrar es un poco en la historia de nuestro trabajo. Nosotros por más de 15 años hemos estado tratando de hacer aplicaciones, desarrollos de aplicar fisiología en el mejoramiento genético de especies forrajeras perennes y fisiología principalmente asociada al estrés hídrico. Por muchos años nos dedicamos a estudiar distintas características de la planta, como los potenciales hídricos, cinemáticos, osmóticos, de presión, conductancia automática. Después derivamos algunos mecanismos de sensoramiento remoto con cámaras térmicas, termómetros infrarrojos, sensores de NDI, clorofila. Probamos muchos juguetes con el objetivo de tratar de identificar alguna característica que nos permitiera predecir producción de biomasa bajo condiciones de estrés hídrico. El único inconveniente es que después ya de casi 10 años nos dimos cuenta que la cosa no era tan fácil. Siempre hemos sabido de que estas especies perennes son especies de polinización cruzada, por lo tanto lo que nosotros hacemos es mejoramiento genético poblacional. Y como se ha comentado en otras presentaciones, nosotros donde tenemos mayor cantidad de variabilidad genética y fenotípica es dentro de las poblaciones. Por lo tanto, ninguno de estos caracteres era muy recomendado para determinar variación entre poblaciones, debido a que con estas características nosotros evaluamos un tallo dentro de una planta, un par de hojas dentro de un tallo. Por lo tanto, son características que no tienen ninguna capacidad de integrar. Y cuando nosotros medimos, por ejemplo, en una maceta, dos tallos distintos, tenemos una variación tremenda que es imposible de encontrar diferencias significativas en términos estadísticos. Por lo tanto, estas características, bueno, después de casi 10 años, nosotros publicamos un artículo donde dijimos ya, bueno, en realidad hemos perdido harto tiempo en esto. La mayoría de las características que medimos tienen una muy baja correlación fenotípica con la producción de biomasa bajo condiciones de estrés, pero nos fuimos dando cuenta que habían algunas cosas que no medían un tallo o una hoja dentro de una planta, sino que medíamos la planta completa, la parcela completa, y esas cosas, esos indicadores, esos índices fisiológicos tenían una mayor capacidad de predecir biomasa. Y con eso fuimos avanzando y logramos
integrar todas estas características dentro de índices de selección y ya pasamos a correlaciones fenotípicas mucho más interesantes. Cuando yo les presentaba a un mejorador, al mejorador de trébol rojo, le decía, oye, mira, tengo estas correlaciones, me decía, oye, es como tirar una moneda al caricello y decir, selecciono lanzando una moneda o selecciono por un índice de selección. Entonces todavía le faltaba un poco de pulimiento a esta tecnología, a esta información, y coincidió con el desarrollo ya de las tecnologías de sensoriamiento remoto, de plataformas aéreas, de imágenes que podríamos colectar y evaluar toda una parcela, toda una planta en un mismo instante, que también era otra condición que nosotros necesitamos para las características que necesitamos medir. Tratar de medir de una forma integral, en forma espacial, pero también en forma temporal, que todas las plantas puedan ser medidas bajo una misma condición ambiental. Y de esta manera, este es un estudio que hicimos en trébol blanco. En este caso en particular es un ejemplo más que nada, pero lo que hicimos acá fue estudiar la tolerancia al frío del trébol blanco. Hicimos un experimento en 3 localidades en un gradiente de altura. Estuvimos a nivel del mar, 660 metros sobre el nivel del mar y 1000. La idea era generar distintos ambientes térmicos. Y establecimos una población de 192 individuos. Son ensayos de plantas espaciadas, con 2 repeticiones en cada localidad, entonces teníamos casi 600 parcelas en el experimento completo, lo cual también era un desafío. Nosotros lo que medimos, nuestro carácter principal, como en el arroz el grano, en el trigo también el grano, nuestra característica principal es la biomasa. ¿Cuánta biomasa puede producir una planta? Entonces, nuestra característica esencial significa cortar, pesar en campo, secar en hornos de ventilación forzada, volver a pesar. Entonces, en este ensayo que yo les comento de 600 parcelas, nos puede tomar, no sé, 20 personas cosechando durante 3 días y 2 a 3 semanas para poder determinar el peso seco de la muestra. Entonces, son ensayos muy laboriosos, de mucho trabajo. Comenzamos a utilizar herramientas como estos radiómetros. Este es un equipo que nos permite en un solo apretar de un botón capturar 800 variables que son variables de reflectancia del dosel de la canopia, y con estos índices, o sea, con esta información comenzamos a calcular índices espectrales que están descritos en la literatura, y encontramos algunos índices que tenían una correlación cinética muy alta con producción de biomasa. Pero a diferencia de medir producción de biomasa, este índice lo único que significaba apretar por un segundo un gatillo y obtener con este nivel de predicción una correlación genética de 0.84 y con una heredabilidad de caso 0.7. Entonces, aquí ya la cosa comenzó a cambiar en la medida que nos fuimos haciendo mediciones más integradoras. Ya no medíamos una planta, una hoja, sino que medíamos la planta completa o la parcela completa. Lográbamos niveles de predicción de biomasa de 0.8 y con características que eran mucho menos influenciadas por el ambiente. ¿Ya? Y esto fue un ejemplo en el caso de trébol blanco, y ahora nosotros ya estamos casi utilizando estas mediciones de forma rutinaria en alfalfa. En el mismo estudio, esto fue en el año 2015-2016, comenzamos a utilizar estos drones que, no sé, pues, hace 8 años atrás, este era un dron, todo el equipamiento completo valía cerca de $100.000. Hoy día vale $10.000. Entonces, toda esta tecnología ya es muy asequible. A diferencia con el espectroradiómetro, con el dron nosotros obteníamos una fotografía instantánea, y después de un proceso de análisis de imágenes lográbamos obtener un par de índices que logramos desarrollar. Uno era medir el área de esta parcela, y también hacíamos mediciones en el tiempo y medíamos la tasa de crecimiento de esta área. Entonces teníamos 2 índices, uno era la tasa de crecimiento y otro era el área final de la planta. Y con estos índices de imágenes espectrales nosotros obteníamos la producción de biomasa de trébol blanco con una correlación genética de 0.97, 0.95 con este otro índice, y con una heredabilidad de 0.56. Por lo tanto, con esta tecnología nosotros ya estamos en condiciones de predecir de muy buena manera, en ensayos de 600 parcelas, la producción de biomasa.
En un esquema de mejoramiento genético convencional, cuando uno tiene un ensayos de 600 parcelas, lo que uno hace normalmente, o el mejorador hace normalmente, es hacer índices o criterios de observación visual. Con esto nosotros ya estamos incorporando índices cuantitativos que nos permiten cuantificar de muy buena manera la producción de biomasa, que es nuestro carácter fundamental en especies forrajeras. Esto ya es más específico en alfalfa. Esto ya, después de haber ganado toda la experiencia que hemos ganado en las otras especies, estamos con ensayos, este es un ensayo muy lindo de 1000 parcelas, donde estamos caracterizando 250 progenies de alfalfa, progenies de medio hermanos que hemos desarrollado a través de un proceso de selección y de cruzamiento. Estamos evaluando la fisiología de la tolerancia a la sequía de estas progenies, y también estamos interesados en la identificación de QTLs, que era lo que planteó Patricio al principio. Estas poblaciones están caracterizadas genéticamente con marcadores GDS, y actualmente estamos concentrados en tratar de, ya sabemos que las herramientas fenotípicas nos permiten predecir de buena manera el rendimiento, pero ahora también queremos predecir a través de herramientas de selección genómica, utilizando los marcadores moleculares, poder predecir cuál de estas progenies tendría mejor rendimiento solamente basado en información genética. Esto es un ejemplo del trabajo que hacemos nosotros. Son 1000 parcelas, necesitamos 15 a 20 personas, que son el equipo que está acá, cortando, muestreando, pesando. Tenemos todo un sistema de pesaje, identificación de muestras con códigos de barra, y luego el trabajo posterior al campo, que es estar pesando por 2 o 3 semanas, debido a que los hornos tienen capacidad limitada. Es un gran trabajo, por lo tanto, el desarrollo de estas tecnologías de sensoramiento remoto que nos permitan predecir lo que realmente nos interesa es de tremendo impacto para programas de mejoramiento genético y actividades como las que estamos desarrollando nosotros. Adicionalmente, hemos ido avanzando con nueva tecnología, ya no solamente con imágenes, bueno, estamos trabajando con imágenes RGB, que son estas de acá. Hemos identificado algunos índices también que tienen una alta correlación con producción de biomasa. Hemos ido avanzando mucho en el tema de análisis de imágenes, tratando de automatizar de la mejor forma posible. Ahora, hoy día, nosotros estamos en condiciones de volar el dron en la mañana y en la tarde tener la información de biomasa de forma instantánea, en ensayos de 1000 parcelas. También hemos ido perfeccionando análisis de imágenes en términos de temperatura de la canopia. La temperatura del dosel es un carácter íntimamente ligado a la conductancia estomática. Si la planta en condiciones de estrés cierra su estómago, pierde su capacidad de refrigerarse, por lo tanto tiende a calentarse. Nosotros identificamos ese nivel de calentamiento de la planta a través de imágenes térmicas. La gran ventaja de usar imágenes aéreas es que nosotros podemos colectar la temperatura de la hoja todo en el mismo instante. Antes usábamos termómetros manuales, partíamos, por ejemplo, acá a las 10 de la mañana y terminábamos a las 3 de la tarde acá. Hoy día tenemos la capacidad de obtener la información en menos de 20 minutos. Además, estamos tratando de desarrollar algún índice que permita integrar de forma diaria la temperatura del dosel. Esta es la cinética. Nosotros estamos realizando unos trabajos con colegas de la Universidad de Talca, donde se mide la temperatura de la hoja de estas 1000 parcelas en intervalos horarios. ¿Ya? Hemos identificado, hay algunos índices que nos permiten determinar, por ejemplo, que en función de la temperatura del ambiente, la diferencia entre la temperatura del ambiente y la temperatura de la hoja nos podría dar un indicio del grado de enfriamiento, la capacidad de enfriamiento de la planta. Pero esas mediciones son del instante. Por ejemplo, esta es una medición a las 9 de la mañana, esta es una medición a las 1 de la tarde. Ahora lo que estamos focalizados en tratar de integrar todas estas mediciones que tenemos durante el día en un solo índice. Y lo que hemos tratado de ajustar son estos modelos, estas funciones sigmoideas. Los modelos, acá en este gráfico el dato está promediado, pero si tienen buena imaginación, esto tiene un ajuste sigmoideo aproximado, donde nosotros podemos calcular la pendiente del día, como la planta, cuál es la pendiente en que se calienta durante el día y cuál es la temperatura máxima que alcanza durante el día.
¿ya? Y en función de esto hemos podido encontrar que las correlaciones son mucho mayores cuando integramos toda la información en un índice y esta es la relación entre producción de biomasa y la pendiente del calentamiento, la temperatura máxima y la integral o el área bajo la curva. Por lo tanto, hay mucho hilo que cortar todavía. Yo creo que estamos nosotros tratando de perfeccionar la técnica, pero la idea también es llegar a manejar estos experimentos únicamente con imágenes, ya sea espectrales, también hiperespectrales que estamos trabajando, y imágenes térmicas. Para finalizar, luz amarilla, hay otra característica en la cual hemos estado trabajando mucho tiempo también, que es la eficiencia en el uso del agua, que es una característica que está asociada a la tolerancia a la sequía de estas especies. Nosotros hemos, a partir de varios estudios en maceta o en condiciones de campo, estudios fisiológicos con medidores de fotosíntesis, hemos identificado que en especies forrajeras perennes hay una relación lineal de este tipo entre eficiencia en el uso del agua y producción de biomasa bajo condiciones de estrés. Si nosotros seleccionamos plantas con mayor eficiencia en el uso del agua, tenemos plantas que producen más biomasa bajo condiciones de sequía. Y eso lo tenemos probado en lotus, lotera, trébol blanco y ahora en alfalfa. Entonces, el propósito de nuestro trabajo fue tratar de desarrollar una tecnología que nos permita predecir la eficiencia en el uso del agua. La eficiencia en el uso del agua es una característica súper difícil de medir. Hay algunos indicadores fisiológicos que se han descrito ampliamente en la literatura, por ejemplo, como la discriminación isotópica del carbono 13, que estaría relacionado a la eficiencia en el uso del agua, pero en nuestra especie no dice nada. Estos datos son de discriminación isotópica en alfalfa y estos de acá son en trébol blanco, donde la discriminación isotópica del carbono 13, que es una característica ampliamente descrita en términos fisiológicos y bioquímicos, que estaría relacionado con la eficiencia en el uso del agua, en especies forrajeras no tiene ningún sentido. Nosotros desarrollamos un experimento en maceta, midiendo con este equipo, con un IRGA, un Lightcore 6400. Estos son equipos que miden el intercambio de gases, entonces nos miden la tasa de intercambio de CO2 y la tasa de intercambio de agua, entonces podemos calcular el CO2 fijado por unidad de agua transpirada, la eficiencia en el uso del agua de forma directa a nivel fisiológico. Y en paralelo hicimos mediciones con el radiómetro. Nuestra idea era asociar esta característica, que para poder medir de eficiencia en el uso del agua en estas macetas yo me demoro 5 minutos por muestra y con esta cosa me demoro 1 segundo. Entonces hicimos mediciones en paralelo de 50 macetas en un experimento de 3 o 4 meses, mediciones en paralelo de eficiencia en el uso del agua con el IRGA y una medición instantánea del radiómetro. Y con eso evaluamos varios modelos predictivos, donde colocamos todas las longitudes de onda del radiómetro, que son estos de acá, tratando de predecir eficiencia en el uso del agua. Y obtuvimos varios modelos predictivos para distintos parámetros de la capacidad fotosintética y de fluorescencia de la planta, y nos dimos cuenta que utilizando algunos modelos basados en PLS, que son Partial Least Square Regression, podíamos predecir la eficiencia en el uso del agua solamente dando un pinchazo con el radiómetro. Estos son los modelos predictivos, la validación cruzada, y este es el modelo que nosotros ya estamos tratando de mejorar para predecir eficiencia en el uso del agua, utilizando solamente un pinchazo del radiómetro. Lo que nos resta ahora es tratar de llevar estos modelos a condiciones de campo, probarlo en condiciones de campo y ver con qué capacidad podemos predecir. Por lo tanto, a modo de conclusión, es muy aterrizado concluir de que ya estas herramientas están absolutamente disponibles para ser usadas, yo diría que casi en cualquier programa de mejoramiento genético. Ha pasado mucha agua bajo el puente, estas herramientas tienen una capacidad para predecir biomasa, rendimiento de grano u otras cosas, y por la tecnología actual hoy día es posible aplicarlo a programas de mejoramiento genético y de conservación de recursos genéticos vegetales. Esa es la experiencia que quería compartir. Muchas gracias por su atención. Están las fotos de nuestro equipo de trabajo, los investigadores. Pero hay tiempo para preguntas, comentarios. Muchas gracias, Luis. Muy bonita presentación.
impecable. ¿Cuándo sale la primera variedad de alfalfa? El segundo semestre del 24. Extraordinario. Pregunta concreta, una respuesta rápida. Sí.